Hola a todos, bienvenidos a Desmontando Películas. El fin de semana pasado se estrenó en los cines españoles Sound of Freedom, una de las películas más polémicas de los últimos años. Estrenada en Estados Unidos en una fecha tan señalada como el 4 de julio, hemos tenido que esperar 3 meses para poder verla en nuestras pantallas, gracias al siempre genial trabajo de A Contracorriente Films. La campaña de publicidad de esta película ha sido abrumadora. Con un presupuesto de apenas 14 millones y medio de dólares, ya había recaudado más de 45 y medio solo en su primera semana en cines. A la fecha en la que tiene lugar este programa, ha superado ya los 184 millones de dólares en la taquilla doméstica y los 50 en la internacional, lo que hace que lleve recaudados casi 235 millones de dólares en todo el mundo. Pero no solo todo lo que reluce, y antes de llegar hasta aquí, este proyecto pasó por innumerables problemas que dificultaron su viabilidad. Santa Fe Films empezó a trabajar en la idea de realizar una película sobre la increíble historia de Tim Ballard en el año 2015. Sound of Freedom terminó su rodaje en 2018, hace 5 años. Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, al igual que otros proyectos, quedó en un limbo y fuera de los planes del nuevo comprador, que no veía capacidad de dar salida a esta película dentro del encaje de lo que supone ser una película de Disney. Sin embargo, por motivos que se desconocen y que apuntan a no querer involucrarse en un tema tan polémico como el que nos ocupa, estudios como Netflix, Amazon o Lionsgate rechazaron distribuir la película. Pagada por medio del sistema de crowdfunding por personalidades como el empresario mexicano Eduardo Verástegui, que está relacionado con la ultraderecha norteamericana y lobbies antiabortistas, fue la productora Angel Films la que se comprometió a distribuir la película. Angel Films es la productora de la aplaudida serie The Chosen que cuenta la vida de Jesús y que en España está disponible en la plataforma de Movistar Plus. La principal polémica relacionada con la película, más allá de los intereses económicos y empresariales de las productoras que en su libre derecho a decidir libremente han rechazado distribuir la película, tiene que ver con la supuesta afiliación de la película con las teorías conspiranoicas del grupo QAnon. QAnon es el nombre que recibe un conglomerado de teorías de la conspiración que circulan por internet libremente, asegurando que el mundo está gobernado por una élite de pedófilos adoradores de Satán que operan una red de tráfico sexual de menores y que además conspiran en contra del expresidente de los Estados Unidos y futuro candidato a la presidencia, Donald Trump. El origen de QAnon data de octubre de 2017. El nombre QAnon proviene de la unión de la letra Q, que hace referencia a una autorización de seguridad bastante elevada, y el término Anon, que es la abreviatura de Anonymous, anónimo. Después de circular por 4chan, pasaron por 8chan, que en 2019 pasó a llamarse 8kun, y de ahí dieron el salto a redes sociales como Twitter, Facebook y ciertos canales de Telegram donde no había tanto control. Los seguidores de QAnon afirman que existe una secta satánica que trafica con niños y que está compuesta por líderes demócratas y otras celebridades del mundo de la política, del entretenimiento e incluso figuras religiosas que no vamos a nombrar debido a la gravedad de estas acusaciones. Por si fuera poco, muchos de ellos creen que además de abusar de los niños, algunos miembros de este grupo matan y se comen a sus víctimas con el objetivo de extraer de su sangre los adrenocromos, que es un químico que según ellos extiende la vida y rejuvenece. Entre otras supuestas teorías de la conspiración, tienen sus propias afirmaciones sobre asuntos tan variopintos como la existencia de los ovnis, el asesinato de Kennedy, la pandemia de la COVID-19 o el 11S. El grupo QAnon se relaciona con frecuencia con la figura de Donald Trump, quien es considerado como el paladín que salvará al mundo de esta secta satánica. Así, QAnon ha tenido el respaldo de otros miembros del Partido Republicano como Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene. Por su parte, Donald Trump declaró en una rueda de prensa en 2020 que no sabía nada sobre QAnon, salvo que sus seguidores le tienen cariño, y eso es algo que a él le gusta. Ese mismo año, una periodista le explicó las bases fundamentales de QAnon y su papel como líder frente a una supuesta secta satánica. El entonces presidente Trump afirmó: si puedo ayudar a salvar el mundo de problemas, estoy dispuesto a dar la cara y hacerlo. En otras comparecencias públicas, Trump también ha hecho referencia a esas teorías utilizando frases como la calma antes de la tormenta, junto con el gran despertar, dos de los lemas utilizados por los miembros de QAnon para nombrar al momento en el que se juzgará a esta secta. Sin embargo, el momento cumbre de este grupo fue el 6 de enero de 2021, cuando los miembros de QAnon asaltaron el Capitolio, rechazando la elección como presidente de Joe Biden por supuesto fraude electoral en el recuento de los votos. Para hacer frente a la supuesta desinformación que promovían los seguidores de QAnon, algunas plataformas implementaron una serie de medidas con la intención de limitar su influencia y empezaron a censurar contenidos relacionados con estas teorías. Bueno, y una vez puestos en contexto sobre las dificultades de dar salida a esta película y quiénes son los que creen que hay algo más detrás de estos problemas, pasamos a hablar de otras eventualidades que han puesto a Sound of Freedom en el punto de mira.
El primero de ellos es un bulo que aseguraba que fue Mel Gibson y no Alejandro Monteverde quien dirigió la película. Este rumor circuló por las redes sociales como un tiro, aprovechando el trasfondo religioso de la historia, que Mel Gibson habló muy bien de la película y que fue él quien dirigió a Jim Caviezel en La Pasión de Cristo. En cuanto al propio Caviezel, el actor de fuertes convicciones religiosas fue entrevistado en el podcast War Room de Steve Bannon, que es un gurú de la ultraderecha estadounidense, expresando su preocupación por los adrenocromos, que son los compuestos químicos que utilizan esas supuestas élites liberales para mantener la juventud. Según las palabras del propio actor, es 10 veces más potente que la heroína y tiene algunas cualidades místicas en términos de hacerte parecer más joven. En esa entrevista aseguró que la isla de Epstein no es la única donde se lastimó a niños y que los altos directivos de Fox no querían contratarlo debido a que después de actuar como Cristo para Mel Gibson, nadie quería contar con él para sus proyectos, porque así lo deseaban los estudios controlados por los bancos centrales. De igual manera que afirmó que fue el mismo Tim Ballard quien habría hecho todo lo posible para que lo contrataran, y que es repugnante que los medios no hayan cubierto como deberían el caso que da pie a la película. Pero uno de los principales problemas a los que han tenido que enfrentarse los responsables de la película fue el escándalo que protagonizó el productor Fabián Marta, quien fue detenido por secuestro infantil, entre otros cargos. Sobre este asunto, la distribuidora Angel Studios emitió un comunicado aclarando que no había una relación directa con Marta y el productor Eduardo Verástegui utilizó sus redes sociales para hablar directamente sobre el tema y opinó que la explosión de la noticia ha sido para desprestigiar la película. Según sus palabras, y cito literalmente, esta película está generando conciencia y está creando un movimiento. Ya no saben qué hacer para atacarla. La atacaron desde antes de que saliera. La atacaron en su lanzamiento. La atacaron la segunda semana, la tercera semana y la siguen atacando. Lo que no saben es que la están fortaleciendo más. También confesó que la noticia le pilló por sorpresa y que pensó en un principio que era una noticia falsa, aunque nunca trató directamente con Marta. Literalmente dijo lo siguiente: cuando leí la noticia, al principio pensé que eran fake news, porque ni lo conozco. ¿Cómo yo voy a controlar lo que hay más de 6.000 personas hacen? Uno se coló. Si a Jesús con 12 se coló uno y le salió malo, a Jesús que es Dios, bueno, en más de 6.000 seguramente hay más de uno que no está portándose bien. Por su parte, el director Alejandro Monteverde y el co-guionista Rob Barr realizaron un control de daños en las entrevistas que realizaron para Variety y The Hollywood Reporter, dejando clara su postura apolítica. Sobre el tema de Caviezel dijeron que hay gente demasiado cercana a la política que está inmersa en la película. Así que es un poco como: te queremos, pero tenemos que mantener las distancias. El protagonista de la historia que inspira la película, Tim Ballard, tampoco ha sido ajeno a la polémica. Veamos quién es y arrojemos un poco de luz sobre él. De familia mormona, Ballard es conocido por convertirse en asesor directo de Donald Trump en materia de pedofilia y tráfico de personas, y por ser el fundador de Operation Underground Railroad, OUR. Es una polémica organización legal que asegura haber colaborado en la detención de cientos de pedófilos, pederastas y traficantes de personas. Según las investigaciones del organismo que equivale aquí a la Fiscalía General de Utah, la organización de Ballard habría estafado supuestamente, siempre supuestamente, miles de dólares a donantes por adjudicarse detenciones en las que no tuvieron nada que ver. Para rematar la faena, y por si fuera poco, algunas personas hicieron correr los rumores de que las cadenas de cine norteamericanas boicotearon las proyecciones, adulterando la bebida servida en las proyecciones de Sound of Freedom para provocar problemas estomacales en los espectadores, o con otras tácticas sucias como apagar el aire acondicionado o subir o bajar el volumen cuando no tenían que hacerlo. En mi opinión personal, lo que está claro es que en estos tiempos tan locos, en 2023, cuesta mucho discriminar lo que es la verdad de la mentira y el bulo. Vivimos en una sociedad muy polarizada en la que la política invade todo, se quiera o no, y cuesta muchísimo mantenerse al margen de ella. Pero bueno, ya puestos en antecedentes, vamos a hablar de lo que más nos interesa, que es la película. Sound of Freedom cuenta la historia real de Tim Ballard, un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar las vidas de cientos de niños, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica. Aunque es imposible conocer los datos con exactitud, se estima que esta industria, por llamarla de alguna manera, mueve alrededor de 150.000 millones de dólares al año y se estima que cada año desaparecen en el mundo entre 1 y 2 millones de niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Y cuántos niños has encontrado? Ese silencio del protagonista es lo que da pie a su increíble hazaña. Bajo la dirección de Alejandro Monteverde, así empieza la odisea del personaje interpretado por Jim Caviezel. Le acompañan en el reparto Mira Sorbino, Kurt Fuller, Bill Camp, Scott Hayes, José Zúñiga y Eduardo Verástegui, entre otros.
El punto fuerte de Sound of Freedom es la problemática central del asunto y no la dirección de la película, que no es mala, pero se queda en tierra de nadie en su misión de concienciar al espectador porque se termina empatizando más con la propia situación que con los protagonistas. Es el problema que retrata y que golpea de lleno a las familias más humildes, ya sea por su ingenuidad, al confiar en las personas equivocadas por el simple hecho de ser simpáticas y venderles la moto, o por la ambición de conseguir fama y dinero a cambio de la participación de sus hijos en negocios como el modelaje, la música o la actuación. La película es incapaz de mostrar el horror de esas familias durante la desaparición de sus hijos, y tampoco el que seguramente vivirían tras su recuperación, con la enorme cantidad de secuelas que deben haber sufrido tanto a nivel físico como psicológico tras una experiencia tan horrible y tan traumática. Al caer en muchos de los tópicos del biopic, se pierde mucha fuerza dramática, algo a lo que contribuye en gran medida la música de Javier Navarrete, que se limita a ambientar y poco más. Como he dicho antes, tiene una dirección muy floja y le falta tener un ritmo adecuado para lo que demanda la historia. Se dan demasiadas explicaciones y se alargan innecesariamente algunas escenas, mientras que apenas se detiene en otras que podrían favorecer la parte más dramática, como es el caso de las relaciones entre Tim y su familia, este padre y su familia, sus dos hijos, y entre el propio padre, del que estamos hablando, y Tim, a quien ni siquiera es capaz de dar las gracias en ningún momento. En la parte final sí que se maneja mejor la tensión, cuando la historia toma un rumbo tan inverosímil que cuesta creer que esos hechos puedan haber ocurrido en realidad. Pero la falta general de ritmo y de identificación con los personajes hace que al final nos quedemos más con la típica película de rescates, con el tradicional héroe y salvador americano, que con el mensaje que quiere transmitir. Eso no quiere decir que la actuación de Jim Caviezel sea mala, para nada. Al igual que en su papel de Jesús en La Pasión de Cristo, transmite más con la mirada que con sus propias palabras y acciones. Es una excelente elección para este papel. El resto de secundarios tampoco tienen un gran peso en la historia, y en todo caso, quizá podría destacar el personaje de vampiro, interpretado correctamente por Bill Camp. Los niños tampoco están mal, pero por lo limitado de su capacidad interpretativa, cuesta mucho ubicarlos en una situación tan extrema, aunque quizás más por la culpa del guión que por su propio trabajo. Aunque en todo momento se nota que tiene un presupuesto muy bajo, la fotografía de Gorka Gómez Andreu es muy bonita. La mayor parte de la película está rodada en entornos naturales en Sudamérica, y eso es algo que se agradece mucho entre tanta película rodada en estudio con fondos digitales. Y me repito una vez más, no es solo todo lo que reluce, y las buenas intenciones de la película no la convierten en un producto de gran calidad. Aún así, consigue hacer ver al mundo que el tráfico de niños es un problema real y actual, y solo por eso es muy recomendable su visionado. Lo que está claro es que Sound of Freedom está siendo un éxito rotundo en los cines, y eso también se ha visto salpicado por la polémica, ya que muchos cines tenían todas las entradas vendidas, pero con las salas medio vacías. Intento no saber demasiado de las películas antes de verlas, y eso implica no leer apenas sobre ellas y no ver trailers a la medida de lo posible, salvo que me los pongan en el cine. Por eso me sorprendió mucho que apareciera en la pantalla un aviso nada más terminar la película, y que por cierto la mayoría de espectadores no quiso saber nada de él. Este mensaje incluía una cuenta atrás de 2 minutos anunciando la proyección de un mensaje especial. Una vez concluido ese tiempo, apareció en pantalla Jim Caviezel hablando sobre lo importante que es que todo el mundo vea esta película y presentó en un lateral un código QR con la posibilidad del pago Pay It Forward. Se trata de una estrategia de venta de entradas que permite a los espectadores la compra de entradas para otras personas que por su nivel económico no puedan acceder a ellas. Lo que por un lado podría parecer un intento totalmente altruista de hacer llegar la película a todo el mundo, parece más una estrategia mercantil. Y es que esta compra de entradas seguiría suponiendo beneficios para quienes la han producido, al seguir siendo considerados como ingresos para la película. El venderla como la película que la élite no quería que vieras parece que lleva implícito que tiene grandes secretos escondidos y acusaciones directas a miembros de la alta sociedad de Estados Unidos. Pero no es el caso, y quienes buscan el morbo y el salseo probablemente queden decepcionados en este aspecto. Podríamos seguir hablando de la película desvelando parte de la trama, pero ahora mismo no tiene mucho sentido ya que acaba de estrenarse en cines y trata sobre una historia basada en hechos reales. Quien quiera, seguro que puede acceder a esta información. Por mi parte, no he querido entrar en este juego y me he limitado a comentar lo relacionado con la película y con su estreno, una película que recomiendo que veáis, a ser posible, en una sala de cine. Al final, la polémica que ha rodeado esta película ha sido provocada por dos bandos opuestos y cada uno pretende abanderar su propia causa con sus propios intereses. Espero que este programa os haya parecido interesante y me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema en cuestión. Podéis dejar vuestros mensajes en la caja de comentarios.